Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 46 del libro del profeta Isaías, los primeros 4 versículos para nuestro tiempo devocional. El Dios de Israel es capaz. El Dios de Israel es capaz. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, capítulo 46, versículos 1 al 4. Bel y Nebo, los dioses de Babilonia, se inclinan cuando los bajan al suelo. Se los llevan en carretas tiradas por bueyes. Los pobres animales se tambalean por el peso. Tanto los ídolos como sus dueños se doblegan. Los dioses no pueden proteger a la gente y la gente no puede proteger a los dioses. Juntos van al cautiverio. Escúchenme, desobedientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Vemos la superioridad de Dios sobre los ídolos. Los ídolos no pueden salvarse a sí mismos, pero Dios salva a su pueblo. Es el consuelo de la caída de los ídolos de Babilonia. Los dioses de Babilonia no podrían evitar que la nación fuese capturada. No debemos confundir a Bel con Baal de los cananeos. Bel también era llamado Marduk, dios del sol. Nebo, hijo de Marduk, era el dios del aprendizaje, de la escritura y de la astronomía. Grandes imágenes de esos dioses eran paseadas por la ciudad durante el festival del Año Nuevo de Babilonia. Esos ídolos llegaban a ser una carga muy pesada. Así se ilustra que estos, en lugar de aliviar la carga de los babilonios, la tornaban más intolerable. En contraste, nuestro Señor, el Dios de Israel, sostiene y levanta a su pueblo. La advertencia de Dios a su pueblo de que escuchara se repite con frecuencia en las profecías de Isaías. Además de cuidar y sostener a su pueblo, Dios también lo cuida a lo largo de su vida, desde el momento de la concepción hasta la vejez. El Señor vela por los suyos y los libra de la adversidad. Los ídolos de Babilonia, Bel y Nebo, son cargados por los persas. Las bestias cansadas avanzan lentamente y los ídolos se caen. Los dioses que representan no pueden cuidar de la carga, en vez de lo cual son llevados en cautiverio. En contraste con los ídolos que lleva el pueblo, Dios llevará a su pueblo hasta la vejez, como hemos dicho. Ya desde el tiempo de Isaías, los hombres saben que una de las distinciones vitales entre la verdadera religión y la falsa es que mientras que la última es un peso muerto que el alma ha de llevar, la primera es un poder vivo que lleva el alma. Así también esta porción nos presenta el lamento por los dioses de Babilonia. Con un lamento por los dioses de Babilonia empieza esta sección que en realidad representa un contraste entre los dioses vencidos de Babilonia y Jehová, el victorioso Dios de Israel. El nombre Bel significa en acadio Señor, así como el nombre del dios Baal de Canaán. Bel era un título del dios Marduk, el dios principal del panteón babilónico. Nebo era hijo de Bel y era el dios de la comunicación y de la escritura. Ambos equivalen a la pareja olímpica de Zeus y de Hermes. Los principales dioses del panteón babilónico han sido bajados de sus pedestales para ser puestos sobre animales de carga y ser llevados junto con sus adoradores a la cautividad, por no haber podido escapar con su carga ante el avance invasor. Este aspecto de la profecía no se cumplió con la llegada de Ciro a Babilonia, pero así sucedía con los dioses de los pueblos conquistados.
eran llevados cautivos junto con sus adoradores. Lo importante en esta sección es el contraste que el profeta traza en los versículos 3 y 4, que representan a Jehová cargando y llevando a su pueblo Israel como un padre, desde el vientre hasta la vejez. En el caso de los pueblos idólatras, son ellos los que cargan con su Dios. Jehová dice: yo os sostendré y os libraré, mientras que el caso de los dioses de Babilonia, ellos mismos han ido a cautividad porque son dioses vencidos. Los paganos insultaron a los judíos como si sus ídolos Bel y Nebo fuesen demasiado duros para Jehová. Pero sus adoradores no pueden ayudarlos. Ambos, ídolos e idólatras, van al cautiverio. Que el pueblo de Dios no tenga temor de ellos. Las cosas de las cuales esperan seguridad y felicidad los impíos serán halladas incapaces de salvarlos de la muerte y del infierno. El Dios verdadero nunca le fallará a sus adoradores. La historia de la vida de cada creyente es una especie de resumen de la historia de Israel. Nuestra vida espiritual es sostenida por su gracia, tan coherentemente como nuestra vida natural por su providencia. Dios nunca los dejará. El autor es el consumador del bienestar de ellos cuando por el deterioro ellos necesitan ayuda, como en la infancia. Esta promesa a Israel, debilitado y envejecido como nación, es aplicable a cada seguidor envejecido de Cristo. Cuando estés acostado por enfermedades y quizá los que te rodean estén cansados de ti, sin embargo, yo soy quien he prometido ser y el que tú quisieras que yo fuera. Te soportaré, te llevaré en tu camino y al final te llevaré a casa. Si aprendemos a confiar en Él y a amarle, no tenemos que angustiarnos por los días o años que nos restan. Todavía proveerá para nosotros y nos cuidará, tanto como criaturas de su poder y nuevas creaciones por su Espíritu. Así que el Dios de Israel es capaz. Isaías presenta un contraste entre los ídolos de Babilonia y la salvación del Dios eterno. La forma satírica de su comparación acentúa el hecho de que los idólatras deben llevar consigo a sus ídolos, mientras el Dios eterno y creador lleva y libera a aquellos que son suyos. Los dioses paganos no pueden salvar de la cautividad. Los dioses paganos tienen que ser llevados sobre bestias y animales de carga, y se convierten así en una pesada carga para las bestias cansadas. La inscripción del prisma de Sennacherib, columna 355, habla de cómo Merodach Baladán, al acercarse a Sennacherib, tomó las divinidades patronas de su tierra y las colocó con sus altares a bordo de barcos para la huida por el Éufrates, pero fueron capturadas, todo lo cual sucedió en los días de Isaías de Jerusalén y no en la posterioridad cautividad babilónica. Fueron humillados y abatidos juntamente, no pudieron escapar, tuvieron ellos mismos que ir al cautiverio, no teniendo una existencia independiente de sus imágenes, se convirtieron en deidades cautivas, indudablemente una extraña anomalía. Bien podía entonces el pueblo gritar: el rey salve al Dios, más bien que Dios salve al rey. El hecho de estos acontecimientos no sucedieron cuando Babilonia cayó. Indica que la profecía es anterior al 539 a.C. Ciro trató de restaurar las respectivas deidades a sus propias localidades, de ahí que esto no tuviera lugar cuando conquistó Babilonia. Solo el Señor es quien puede sostener, solo Dios es quien nos puede cuidar. Aunque el cuidado de una madre cesa cuando el niño crece, no así la solicitud de Dios para los suyos. Esta dura hasta el final de los días. Así que esta porción es especialmente interesante porque Dios le habla a la rebelde y contumaz de corazón casa de Israel. Al final del capítulo anterior,
Dios había extendido una misericordiosa invitación. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Él les prometió justicia y gozo a todos los creyentes, los descendientes espirituales de Israel. Pero el Señor también amenazó con juicio a los que se enardecieron contra él. Los primeros 2 versículos de este capítulo vuelven nuestra atención hacia Babilonia y el castigo que Dios tenía reservado para los babilonios a manos de Ciro. Los siguientes 3 capítulos explorarán la sentencia que el Señor enviará sobre la ciudad, y al mismo tiempo lo encontramos dirigiéndose a quienes de entre su pueblo persisten en la obstinada rebelión contra él y contra las bendiciones de su gracia y misericordia. Dios no tiene favoritos. Él traerá su condena sobre los que se oponen a su amor, así sean judíos o gentiles. Primero leemos acerca de los dioses de Babilonia. Bel y Nebo eran 2 de los más importantes deidades del imperio babilónico. Fijémonos cómo Nebo o Nebu está incluido en el nombre de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia. Ese dios era considerado patrón del aprendizaje, de la escritura, de la astronomía y de toda ciencia. Era el hijo de Bel y, según sugieren algunos, el principal dios de los babilonios, también conocido con el nombre de Marduk. Las civilizaciones antiguas vinculaban a menudo sus victorias con sus dioses, y una forma de celebrarlas era que 4 hombres transportaran en sus hombros las imágenes en largas y memorables procesiones. Isaías no presenta estos dioses de Babilonia en ningún tipo de procesión festiva. En lugar de eso, bestias de carga los cargan como botín de guerra. Quizá hasta habían sido bien atados para que no fueran a caer al suelo. Uno se puede imaginar fácilmente a los ídolos sacudiéndose y tambaleándose con cada paso que daban los animales. Los en un tiempo reverenciados dioses de Babilonia eran llevados a cautiverio, incapaces de detener la innoble procesión. ¿Por qué había sucedido esto? Solo puede haber una respuesta. Babilonia había sido derrotada. Dios arrasó su una vez glorioso y orgulloso imperio, arrojándolo al basurero de la historia. La gran ciudad ya no era nada. Sus dioses eran llevados por el nuevo conquistador y no podían hacer nada, ni aún por su propio rescate. Los ídolos no llevaban a nadie, en vez de eso tenían que ser transportados. Era una carga e incluso para los animales que los llevaban a cuesta. Todo eso hacía un vívido contraste con lo que Dios dice de la casa de Jacob en los siguientes versículos. Los capturados dioses babilonios presentaban un cuadro de patética impotencia. En cambio, el Señor había llevado sobre él a su pueblo desde el comienzo de su historia. Los términos Jacob e Israel se remontan a la edad de los patriarcas. Una rápida revisión de la historia del pueblo judío nos recuerda todo lo que Jehová había hecho por él. El éxodo de Egipto, el agua y el maná en el desierto, las victorias de los jueces y de los reyes, y más reciente la maravillosa liberación ante las fuerzas asirias a las puertas mismas de Jerusalén. Dios había llevado a cuestas con tierno amor a su pueblo, pese a sus constantes rebeliones, y había hecho de ellos lo que eran. Dios no había terminado todavía con ellos. Les prometió que iba a ir con ellos hasta el fin de sus días, que los iba a cuidar hasta la ancianidad. Él no iba a cambiar, iba a seguir siendo el mismo Dios de gracia. Les prometió que los seguiría cuidando fiel y amorosamente. En español usamos con frecuencia un pronombre para identificar al sujeto. En hebreo, el sujeto está normalmente incluido en el verbo y por esta razón los pronombres se emplean pocas veces, pero cuando un escritor hebreo quiere hacer énfasis en el sujeto de un verbo, usa el pronombre. En la última parte del versículo 4, el pronombre yo aparece 6 veces. Estos pronombres
subrayan la acción del Señor. La versión Reina Valera permite captar el énfasis de lo que estamos comentando. Hasta la vejez yo seré el mismo, y hasta vuestras canas yo os sostendré. Yo el que hace, yo os llevaré, yo os sostendré y yo os guardaré. Todas estas promesas dependen de la acción del Señor. Su misericordia fue el único amparo de su pueblo en el pasado, y solo ella lo sustentará en el futuro. Estas promesas están dirigidas a la casa de Jacob, la cual en tiempos de Isaías ya no era ni sombra de lo que una vez había sido. Las 10 tribus del reino del norte de Israel habían sido absorbidas durante el avance asirio y Samaria, su capital, yacía en ruinas. Dios había detenido al enemigo destruyendo a 185,000 de sus soldados, salvando así a Jerusalén de la destrucción. Sin embargo, la campiña judía había sido asolada por los asirios. Aquí el Señor se dirige al resto de la casa de Israel, al remanente tanto de fieles creyentes como de incrédulos rebeldes. Dios tenía un propósito al decirles estas palabras a los dos grupos de entre su pueblo. Primero, lo dicho por Isaías sirve para confirmar a los judíos incrédulos en su impenitencia. Cuando el Señor había llamado a Isaías para que fuera su profeta, le había encargado una tarea difícil. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos. Los impíos oirían las hermosas promesas de la gracia de Dios, pero no le prestarían atención y permanecerían en su apostasía. De hecho, las claras promesas solo los confirmaría en su incredulidad, como ocurrió cuando el más dramático milagro de Jesús, la resurrección de Lázaro, llevó a los judíos a resolver matarle. Los severos reproches de Isaías no penetrarían la coraza de la falta de fe del pueblo de su época. No más que los acerbos reproches de Cristo cambiaron los duros corazones de sus enemigos. La audiencia rebelde e incrédula catalogaría de necios al profeta y a los que creyeran su mensaje. Pero había otra audiencia entre el remanente de la casa de Israel. Mezclado con esos incrédulos, había algunos que todavía eran fieles a Dios y cuyos corazones necesitaban oír las dulces promesas del Señor. Isaías predijo que los babilonios iban a llevar cautiva a Judá y los fieles iban a ser llevados cautivos junto con los incrédulos. Ni Dios ni los babilonios iban a distinguir entre creyentes y apóstatas cuando Jerusalén fuese saqueada y su población deportada. Los creyentes deberían encontrar fuerza y valor entre las promesas divinas. Y así fue. Aquí el Señor promete que los seguirá sosteniendo, llevando y rescatando como había hecho en el pasado. Sin importar cuán difícil fuera el cautiverio o lo angustioso de la situación, Dios iba a hacer que todo obrara según su plan. Él es el Dios que se encubre, que muchas veces es difícil de entender, pero es siempre Dios, misericordioso, compasivo y amoroso, que cuida a los suyos. El pueblo fiel del Señor en todo momento necesita la fortaleza y el aliento que ofrecen sus promesas divinas. Nosotros somos otra audiencia de las palabras del profeta. Cuando leemos las palabras que le dirigió a la casa de Jacob, encontramos en ellas la fortaleza y el ánimo para enfrentar los problemas de la vida. Por la fe en Jesús, el gran descendiente de Jacob, nosotros también pertenecemos a esa casa. Puede que no tengamos que ver la destrucción de nuestra nación, ni una deportación a un país extranjero, como fue en el caso de los judíos de los tiempos pasados, pero sí tenemos nuestras propias dificultades y vicisitudes. Recordando esto, el apóstol Pablo alentó a los cristianos de sus días diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
En medio de cualquier dificultad que nos presente, la promesa de Dios se aplica también a nosotros. No importa lo que hayamos experimentado en la vida, Dios nos ha llevado y nos ha sostenido y nos promete lo mismo que les ofreció a los creyentes de los tiempos de Isaías. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo y hasta vuestras canas os sostendré. Así que la enseñanza de esta porción es la impotencia de los dioses de Babilonia, contrastada con el supremo poder del Dios de Israel. Los ídolos son transportados lejos de su país al exilio, mientras que el Dios de Israel transporta su pueblo del cautiverio a la libertad. De cierto, los falsos dioses decepcionarán a sus adoradores. Bel y Nebo eran dos famosos ídolos de Babilonia. Ambos eran los dioses principales. Cuando Ciro tome Babilonia, se irán abajo los ídolos. Bel y Nebo, que estaban puestos en alto, tendrán que postrarse a los pies de los soldados que lleven a cabo el saqueo de los templos. Y como van revestidos de oro y plata, se los llevarán con el resto del botín. Serán llevados sobre bestias de carga, sin darles más honorífico trato que a las demás cosas, y transportados así a Persia. El verdadero Dios jamás decepciona a sus adoradores. Él los formó como pueblo y les dio su constitución. Cada hombre bueno es lo que Dios le hace. Dios los había llevado como en brazos desde el vientre, desde la matriz, esto es desde el día que nacieron como pueblo, y los había de llevar de igual manera hasta la vejez, hasta las canas. Desde que necesitaron de nodriza por su debilidad infantil, hasta que necesiten de toda clase de apoyo por su debilidad senil. Israel se estaba volviendo ahora viejo. Sus pecados, más que sus castigos, le habían hecho envejecer prematuramente, pero Jehová es todavía su Dios, y los llevará en los mismos brazos eternos que los llevaron en tiempos de Moisés. Con alas de águila los iba a llevar ahora desde Babilonia, como los llevó antaño cuando los sacó de Egipto. Y la promesa hecha aquí al envejecido Israel es aplicable también a todo anciano israelita, ya sea según la carne o según el espíritu. Nosotros cambiamos, pero Dios es siempre el mismo, y sus brazos omnipotentes siempre tienen la misma fuerza. Así que este es un capítulo en que se presentan dos grandes contrastes. Frente a Jehová, quien sostiene a su pueblo, los ídolos han llegado a ser una pesada carga para los babilonios. Dios planteó utilizar a Ciro para restaurar a Jerusalén, aunque Israel no había abandonado su testarudez. Los dioses de Babilonia, Bel y Nebo, habían de ser llevados cautivos. Israel necesitaba ver su futilidad como una advertencia para evitar estos falsos dioses que los rodearían durante su cautividad en Babilonia. Iban con ellos también presos, iban con ellos también impotentes. Porque Dios tenía cuidado de su pueblo, también lo rescataría. El Señor pronuncia esta serie de profecías de salvación, todas ellas dirigidas a los tercos cautivos. Estas comienzan con imperativos muy similares. Oídme, versículo 3. Acordaos, versículos 8. Oídme de nuevo, versículo 12. Y todas ellas comparten el tema general de que Dios es el único y verdadero Dios. Así, es probable que al hablar de estos incrédulos, de estos prevaricadores y duros de corazón, esté también indicando a aquellos que han sido duros en buscar a Dios. Incluso verán el cuidado en su vejez, una preocupación incansable del Señor. Dios mismo es quien hará estas cosas. Dios mismo y nadie más salvará a Israel. Dios mismo será comparado
con estos dioses, pero no habrá punto de comparación. Finalmente, Ciro llevaría a cabo el juicio de Dios en contra de Babilonia. Bel era la máxima deidad de los babilonios. Nebo era el dios de la ciencia y del aprendizaje. Estos dioses, sin embargo, necesitarían animales y personas que los transportaran e incluso ni siquiera podrían salvarse de ser llevados en cautiverio. Después de todo, no tendrían ningún poder. En contraste con los dioses que debían acorrearlos, las personas, nuestro Dios nos creó y nos cuida. Su amor es tan duradero que nos cuidará a lo largo de nuestra vida e incluso hasta en el momento de la muerte. No seamos rebeldes, no seamos testarudos, no estemos en esta condición, porque Dios nos ha dado gran rescate. Él ha mostrado su poder, Él ha mostrado su superioridad sobre los demás ídolos. Guardemos estas palabras en nuestro corazón, guardemos estos dichos en nuestra mente. Acordémonos de las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Acordémonos de la historia del pueblo creyente, porque solamente Jehová es Dios y no hay otro. No hay nadie semejante a Él. Su plan se realizará efectivamente como nos lo has dicho, y Él hará todo lo que quiere a lo largo de la historia del mundo, y mientras este mundo dure. Así que acudamos a Dios en confianza, acudamos en Dios en cada etapa de nuestra vida, desde niños hasta ancianos, porque en Dios tenemos a un Dios soberano, eterno, invariable en amor. Y aun cuando las canas adornen nuestro rostro, aun cuando nuestras fuerzas desaparezcan, Dios estará ahí y nos llevará hasta su propio seno y seguirá cuidando de nosotros y nos prodigará en amor, en cuidados y en cariño. Acudamos a Dios, busquemos su rostro, pongamos nuestra propia vida en sus manos, porque jamás seremos defraudados. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido la vida, que nos has permitido despertar, que nos permites vivir confiados, Señor, en tu palabra, en tus promesas. Y, Señor, depender en misericordia de todas las cosas que tú nos prodigas. Bendito Padre, dejamos en tus manos nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor, para que tú las cumplas según tu voluntad, para que tú permitas según tu sabiduría. Permite, Señor, también que nosotros mismos dejemos atrás los viejos ídolos, las viejas confianzas. Y, Señor, solamente dependamos de ti y tu provisión. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestras fallas. Perdona cuando muchas veces, Señor, hemos apartado nuestro rostro de ti. Señor, permite que cada vez nuestro amor por ti incremente, que nuestra dependencia, Señor, sea total y que nuestro amor por ti también nos permita jamás apartarnos. Gracias, Padre, de todo ello. Todo lo ponemos en tus manos, lo rogamos y clamamos a ti, por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.